El día de hoy vamos a hablar de regeneración. Quédate hasta el final de este video y comparte. Te saludo al ingeniero Luis a cargo de esta pequeña presentación. Regeneración en excavadoras. Nuestro número de WhatsApp más 51 959 510 011. El circuito hidráulico un poco más difícil en excavadoras para nuestra audiencia, según lo que hemos podido ver, es regeneración en el stick. ¿De qué trata la regeneración en el stick? Primero tienes que saber qué es regeneración. Regeneración es recircular. ¿Qué hizo el fabricante cuando hay movimientos bruscos hacia adelante? Cuando hay retracción brusca del brazo, el vástago va a salir a mayor velocidad. Y si la presión que normalmente llegaría de este lado, en vez de presión se puede generar un vacío. ¿Qué hizo el fabricante? Del lado vástago lo recirculó el aceite al lado pistón a través de una válvula regeneradora, es decir, la recirculación se genera del lado vástago al lado pistón para evitar la cavitación por salida de velocidad del vástago cuando haces retracción del brazo. Sin embargo, esta válvula regeneradora del stick, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra aquí, en la parte trasera de la excavadora, en el banco izquierdo. ¿Cómo funciona este circuito hidráulico? De la siguiente manera. Primero, cuando movemos el joystick en la cabina, el joystick izquierdo de la excavadora, en la presión piloto que sale desde el joystick se va hasta el spool o carrete en el banco hidráulico, desplazando este carrete, este spool en este caso, hacia la parte inferior, vista desde esta manera en el plano hidráulico. Adicional, hay otra manguera o línea de presión piloto que llega hasta la válvula antidrift. Esta válvula antidrift se tiene que abrir. Una presión piloto adicional más que llega a mover a la válvula regeneradora del stick. Entonces, en conclusión, tenemos por lo menos aquí tres pilotos principales que actúan durante este movimiento del joystick, retracción del stick. Por otro lado, ¿qué sucede con la salida de la bomba principal? La bomba principal izquierda, en este caso, lo que hace es succionar desde el tanque. La bomba lo envía a través del centro de cada una de las válvulas o carretes que son de centro abierto. El flujo pasa directo. Sin embargo, este spool se había pilotado hacia abajo, permitiendo entonces que la alta presión ingrese, levante la válvula check y por acá cruce y se vaya de este lado. Por un lado, la presión se va hacia la válvula de alivio para picos de presión. Por otro lado, la presión viene hasta aquí y también se va de este lado. Esta es una válvula que va a permitir en su momento la entrada del flujo. En este momento está cerrada. La presión también se va hacia arriba, finalmente saliendo a través de una manguera y se dirige al lado pistón del cilindro del stick. ¿Qué sucede en ese momento? El vástago sale por la misma presión, ocasionando la retracción del brazo o del stick. Retracción. Cuando hay movimiento lento no se genera la regeneración. Pero ¿qué pasa cuando haces un movimiento muy brusco en el stick? Se genera lo siguiente: el peso que está dentro del cucharón o bucket hace posible la mayor velocidad de retracción del stick o del brazo. Eso hace posible la extracción a más velocidad del vástago, generando, en vez de presión en este lado, generando quizás en su momento un vacío. Entonces, ¿qué hizo el fabricante? Como este lado era alimentación desde la bomba principal, de este lado se genera el drenaje a través de esta manguera. El drenaje viene por aquí e ingresa a esta válvula antidrift. Esta válvula antidrift se abre porque estuvo pilotada, el flujo viene de este lado e ingresa una parte del flujo de retorno, regresa a la válvula regeneradora, que luego lo veremos. Otra parte del flujo de retorno regresa al spool mismo carrete y finalmente se va al tanque. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede en este punto? Como hay un pilotaje en esta válvula de regeneración, parte del aceite de retorno regresa a esta válvula regeneradora. Si hay un movimiento brusco, el aceite abre esta válvula, permitiendo el ingreso del drenaje hacia la línea principal. De esa manera lo recircula el aceite a través de la válvula regeneradora. En conclusión, la válvula regeneradora hizo la modalidad de parte del aceite de retorno del lado vástago, lo recircula al lado pistón. Eso hace posible abastecimiento del flujo si en caso hubiera caídas del flujo para evitar la cavitación. De esa manera entonces se genera la regeneración en el stick. El día de hoy hemos aprendido entonces regeneración en el stick. Te saluda el ingeniero Luis. Síguenos en todas nuestras redes sociales como ingeniero Luis. Nos veremos en la siguiente edición.